Bienvenidos a La Palabra a través de LTV en este lunes. Estamos culminando el tercer mes de este año 2025 y hoy tenemos en este lunes a un invitado de lujo. No tiene apellido francés, no tiene apellido inglés, no tiene apellido argentino, italiano, es catracho, pero ha sido galardonado por las principales universidades y academias en el mundo. Hay que valorar más lo que tenemos aquí en nuestro país. Doctor Marco Tulio Medina Hernández, también científico nacional. Bienvenido a La Palabra. Es un honor, Raúl Morazán, licenciado Raúl Morazán, el estar el día de hoy con ustedes y poder tener la oportunidad de hablar sobre diferentes tópicos. Muy agradecido. Bueno, como le decíamos, bienvenido. Usted tiene mucho que contar y extra cámara estamos hablando de los premios que él ha recibido, ya sea en Francia, en Gran Bretaña, en Inglaterra específicamente, porque me imagino que ha sido en Londres, y recientemente el de la Academia Europea. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuándo le nace a usted esa vena por la investigación, doctor? Durante la Facultad de Ciencias Médicas y en mi juventud, pude leer una cantidad de textos en el área de la salud. Pero antes de ello, durante mi infancia, mi madre me regaló una enciclopedia en la cual yo leía con avidez. Era la enciclopedia temática. En esa enciclopedia había una descripción de diferentes investigadores, algunos de ellos en el área de la astronomía, otros en el área de la salud, otros en otro tipo de temática. Me llamó enormemente la atención la vida de estas personas que habían desarrollado alguna idea durante su vida. Y ya en la medicina, pues ya me enfoqué en el área de la salud. Y fue cuando, antes yo de egresar medicina, un profesor mío, el doctor Nicolás Nazar, y también el doctor César Castellanos, con quien empecé a trabajar en el área de las neurociencias con un trabajo inicial en el tema de las demencias. Una persona que tenía un problema neurológico, había perdido su memoria y había sido ingresado al Hospital Santa Rosita y en forma errónea no se había logrado el diagnóstico hasta que se le hizo una punción lumbar y se encontró que la enfermedad que causaba su demencia era la sífilis, una enfermedad transmitida sexualmente y que cuando no se trata puede evolucionar tan gravemente hasta llevar al daño del cerebro. De tal manera que esos fueron mis pininos desde mi niñez en la facultad y ya al final de mi carrera. Bueno, y si le ha gustado, pues uno dice, no me equivoqué. El problema es que uno se equivoque en lo que estudia, porque es de lo que va, pongámosle de esta manera, a vivir o convivir toda la vida. Su mamá fue entonces quien lo introdujo a ese camino, a ese mundo. Sin lugar a dudas fue mi madre, una persona a quien yo he admirado toda mi vida. Ella ya ha fallecido hace algunos años, pero ella, su presencia siempre está a mi lado en muchos niveles. Ella efectivamente, siendo inicialmente microbióloga y luego farmacéutica, trabajaba en aquella época, en mi niñez, en el primer hospital infantil de Tegucigalpa, desarrollado por el expresidente Ramón Villeda Morales, el materno infantil. Ahí se estableció un laboratorio de microbiología y mi madre me llevaba y me ponía a ver a través del microscopio los microbios o alguna estructura que ella quería que yo viese. Me llamó enormemente la atención y realmente mi corazón de ahí surgió el tema de la investigación, pero también la influencia de mi abuelo y mis tíos, que eran dos tíos míos que eran médicos, y que entonces de esa manera, al ver en ese ambiente mi familiar ese interés por la investigación y ese interés por la medicina, me llevó entonces en forma espontánea, pudiéramos decirlo así, a yo interesarme aún más en esta área. ¿Cuál fue su primera investigación que usted dice, lo logré? O sea, porque no, me imagino que usted tiene varias facetas en su vida profesional, en la investigación, que siempre quedan en el recuerdo de uno y dice, eso jamás lo voy a olvidar. Mire, en la Facultad de Ciencias Médicas, como todos sabemos,
El plan de estudio es un plan de estudio bastante prolongado. Sí. Son 8 años y en la época en la cual yo me gradué de la facultad, requería antes, al concluir esos 8 años, de presentar un trabajo científico, una tesis. De tal manera de que empezamos a hacer una tesis con un trabajo de investigación con 2 médicos más. Me refiero a Ricardo Redondo Licona, periodista famoso que falleció, mi compañero, y Gustavo Cepeda Maradiaga. Con ellos hicimos un trabajo de casos y control sobre la familia. Las familias evaluadas bajo la teoría de von Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, quien hablaba sobre los sistemas. Entonces las familias están estructuradas por sistemas. Está el sistema de los hermanos, el sistema de los padres, el sistema de los padres con los hijos, y esos sistemas que pudiéramos llamar subsistemas constituyen la estructura familiar, pero hay una dinámica. Entonces evaluamos la estructura y la dinámica de familias hondureñas, unas con un paciente psiquiátrico y otras un grupo control de la misma comunidad. De tal manera que evaluamos si había alguna diferencia entre una familia que tuviera un problema de una persona con un problema psiquiátrico y una familia escogida al azar. Encontramos que efectivamente cuando usted tiene una persona en la familia con un problema psiquiátrico, la dinámica y la estructura está alterada si usted la compara con un grupo control. Ese fue mi primer trabajo y desde entonces, imagina, eso fue hace 40 años, cuando hice esa investigación con mis compañeros, me quedó marcado. Un trabajo que ahora yo lo aplico en la práctica médica. Cada vez que veo un paciente con un problema, ya no solo veo a la persona, sino que veo a la familia. El entorno. Totalmente. Y hablando de eso específicamente, de problemas psiquiátricos, no sé si será el término más adecuado, un problema, o más que todo, más bien una situación social. Hay bastante gente aquí con problemas, ¿usted considera psiquiátricos? Mire, nosotros ahora hablamos de lo que se denomina la salud cerebral, donde está incluido el problema del cerebro como tal, su salud, y las enfermedades mentales son parte de esa salud cerebral. Entonces pudiéramos decir salud cerebral pleca salud mental. Cuando existe una persona, imaginémonos con un trastorno depresivo y hacemos un análisis de cuántas personas con trastorno depresivo hay en Honduras, encontraremos de que alrededor 1 de cada 4 hondureños, es decir, el 25% de personas arriba de 18 años, padecen de depresión. ¿Aquí en Honduras? En Honduras, claro. En Honduras y a nivel mundial, ahora sabemos a través de un estudio publicado en la revista Lancet, sobre la carga mundial de enfermedad, tendremos un 40% de la humanidad tendrá en algún momento un trastorno cerebral. O sea, aquí en Honduras el 25% de la población padece de algún tipo de depresión. De personas arriba de 18 años. Pero imagínese la migraña, que es otra enfermedad que ya no se extiende solamente a la edad adulta, sino que a los niños y adolescentes, se presenta en el 15% de la población a nivel mundial, incluyendo la de Honduras. Es decir, cefalea, el dolor de cabeza con puntitos brillantes antes, náusea, vómitos, molestia a la luz, molestia al sonido y un dolor bastante intenso, es genético y se presenta en el 15% de nuestra población. ¿Y por qué se presentará? Vaya, solo en el caso de algún tipo de depresión, ¿por qué? En este 25% de los mayores de 18 años, ¿por qué? ¿Cuál es la principal causa? Mire, hay 2 factores, las causas genéticas y las causas adquiridas durante la vida. Dentro de las causas genéticas, nosotros no solamente nuestro rostro, nuestro color de piel, el color de nuestros ojos son genéticamente mediados. Sí. También la función cerebral. Cómo somos, nuestras características de personalidad, muchas de ellas son heredadas y enfermedades como estas también lo son. Pero también está el ambiente, en un medio hostil, un medio con violencia, un medio con grandes problemas, usted tiene más posibilidades de deprimirse. Entonces, aquí estamos hablando de una combinación. Por un lado, el tema del ambiente y por el otro lado, su herencia. Y de ahí deriva de que la alta frecuencia de depresión entre los hondureños y hondureñas. ¿Podría ser un factor, por ejemplo,
la falta de trabajo. Hay una gran desesperanza en ese tema. Hay gente que prefiere aventurarse en una caravana a quedarse acá porque dicen, no, si me voy a aventurar porque aquí no tengo trabajo, entonces tal vez en el camino encuentro. Podría ser eso, porque la mayoría coincide que aquí el principal problema es la falta de trabajo. Bueno, mire, en la vida nos van pasando una cantidad de situaciones bastante difíciles. Dentro de ellas, la pérdida de un familiar. Nuestra madre, por ejemplo. Cuando uno pierde a su padre o madre, a un familiar cercano, a un hijo, eso es un impacto psicológico enorme. Si usted asimismo, por ejemplo, sufre una decepción, digamos, emocional durante su vida, igualmente. Si usted no tiene trabajo, ese es otro impacto psicológico. Todos ellos generan un problema de tristeza normal, que pudiéramos decir en el caso de cuando usted pierde un familiar, duelo. Usted tiene duelo. Pero cuando usted tiene una predisposición genética, ese duelo se puede convertir en una enfermedad, en una depresión, en el cual usted tiene una tristeza profunda, tiene problemas del sueño, no puede dormir, tiene insomnio, no tiene energías, tiene ideas de muerte, tiene ideas de desesperanza y consecuentemente tiene ya un trastorno depresivo que puede llevar en muchas circunstancias, si se vuelve lo suficientemente grave, hasta ideas de quitarse la vida. Y hay personas que dicen, bueno, cuando ya entran a un nivel agudo o profundo de depresión, lo último que se pierde siempre es la esperanza, y esa frase la conocemos todos. ¿Será que mucha gente ya perdió esa esperanza? Mire, cuando la depresión usted la puede catalogar de leve, moderada, a lo que llamamos la depresión mayor, que es la condición grave en el cual usted como profesional de la salud siempre debe de preguntar, igual los familiares deben de estar atentos, es si hay ideas de muerte o intento suicida. Eso es una emergencia y debe de prestársele suficientemente atención, tanto a niños como a adolescentes, como a personas adultas. Es decir, la depresión no respeta edades. Un niño puede tener depresión. ¿De qué edad ya le puede tener depresión un niño? Desde tan temprano como los 5 años. 4 años. Imagínese un niño en un ambiente donde haya disrupción familiar. Pelea, discusión, donde haya, todo. Sí, que haya todo eso que usted comenta, sí, efectivamente, y tiene la predisposición genética, puede generar una depresión infantil. O si, por ejemplo, en la escuela un niño es atacado y se le hace bullying, eso, el ambiente escolar anormal, produce un grave trastorno. Eso fue irreparable ya, porque si es un niño, me imagino que va a crecer con esa psicosis y con ese problema que estaba enfrentando a esa tan corta edad. Sí, mire, recientemente con mis compañeros de la universidad, del grupo GINA, del grupo de investigación en neurociencias, evaluamos qué pasaba con la salud cerebral de los niños en las escuelas, la violencia escolar, ¿verdad? Que no necesariamente es violencia física, sino también psicológica. Entonces, estos niños fueron evaluados, evaluamos el cortisol en el cabello y medimos el cortisol. Y el cortisol es una sustancia que se eleva cuando usted tiene estrés. Cuando usted está con muchas preocupaciones, se eleva en un ambiente hostil, ¿verdad? El otro estudio que hicimos fue hacer una resonancia del cerebro funcional para ver cómo estaba funcionando el cerebro y un estudio neuropsicológico. Este estudio publicado por el doctor Germán Moncada, por mi persona, por la doctora Irías y otros distinguidos colegas, efectivamente evaluamos en este estudio esa situación, ¿verdad? Comparándolo con ambientes escolares menos graves. De tal manera, pues, de que actualmente se sabe de que un ambiente tóxico, que así le llamaremos, puede generar en el cerebro graves trastornos, como usted bien acaba de relatar hace algunos minutos, y el ambiente tóxico puede dejar una secuela psicológica a largo plazo. Por ejemplo, el estrés postraumático. La persona puede quedar a largo plazo con una situación de ansiedad. Me imagino hondureños que han estado viviendo en áreas donde hay mareros, donde hay violencia,
Luego, como usted bien decía, se van de Honduras porque quieren escapar de un ambiente, pero luego fuera de Honduras quedan con ideas, con pesadillas, con angustia, creyendo que todavía están en un ambiente tóxico. O sea que a veces hay un daño irreparable. Es correcto. Sí, mire, ahora yo como neurólogo trato otro tipo de enfermedades. Yo inicialmente tuve la oportunidad de estudiar un año, estuve en el Santa Rosita, de la psiquiatría, como yo le comenté, sí. en ese estudio de la familia. Pero luego yo me desvié al área de la neurología, en el cual hay otras enfermedades como los derrames cerebrales, la enfermedad cerebrovascular o el Parkinson, o la epilepsia, que ha sido el tema que yo he tratado por más de 35 años. De estas enfermedades que usted me menciona, ¿cuál es la más peligrosa y la más común? Mire, de acuerdo con la carga de enfermedad global, la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte es enfermedad cerebrovascular, es decir, los derrames. ¿Y a qué se deben? Bueno, dentro de las causas que producen derrame, la principal es hipertensión arterial. La presión alta no controlada, no diagnosticada, puede empezar a lesionar el cerebro de una manera que hemos ido investigándola con mi profesor Sir Salvador Moncada. Y eso casi es un descuido personal. Mire, muchas veces ni siquiera se da cuenta la persona de que tiene hipertensión, que es la principal causa de enfermedad cerebrovascular. La hipertensión puede ser, como usted bien dice, una enfermedad totalmente asintomática, y si usted tiene una herencia igual, o si usted tiene un estilo de vida en el cual ingiere mucha sal en su comida, o empieza a tener excesivo estrés, o empieza a aumentar de peso y no hace actividad física, pero sobre todo, si tiene esa combinación genética más el área ambiental, entonces usted puede tener hipertensión. La hipertensión luego va produciendo lo que Sir Salvador Moncada y mi persona hemos investigado aquí en Honduras, que es la disfunción endotelial. Es decir, el doctor Moncada descubrió una sustancia muy interesante, que es uno de los grandes descubrimientos de nuestro científico Sir Salvador Moncada, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico dilata las arterias, hace que las arterias sean flexibles y que se dilaten. Pero cuando se pierde la producción de óxido nítrico, las arterias se vuelven rígidas y no se modifican. Entonces la presión arterial ocurre como consecuencia de no haber un óxido nítrico en las células del endotelio, que van como en los vasos, imaginémonos los tubos de agua de una ciudad. Entonces imaginémonos los vasos de nuestro organismo. Bueno, entonces al interior se produce el óxido nítrico que hace que las arterias se expandan, pero si no se expanden, la hipertensión empieza a tener un flujo más alto y un nivel de presión más alto. Y eso va lesionando el cerebro, va produciendo una alteración, una arteriopatía, primero en las arterias pequeñas de nuestro cerebro, que puede llevar luego a que las arterias empieza a salir una especie de protrusión, como imaginémonos una manguera de agua que tiene, hay veces una bombita, ¿verdad? Porque se dañó la manguera. Bueno, imagínense que las arterias del cerebro con esa alteración, y que con un nivel de presión alta, ¡pum!, se rompe, como ocurriría igual con una manguera, y eso son los llamados derrames, entre comillas. Entonces, la hipertensión arterial, que va produciendo lesión en las arterias por disfunción endotelial, por no haber un adecuado óxido nítrico, producción de óxido nítrico, va lesionando el cerebro. Entonces, esta es la primera causa, tanto de alteraciones de memoria, porque va lesionando por pedacitos el cerebro y luego hemorragia, o derrame, es decir, puede ocurrir lo que llamamos una obstrucción de una arteria y no le llegue sangre a una parte del cerebro, y entonces usted ve a la persona con una parálisis, ¿verdad? Y entonces con su mano así, la cara, ¿verdad?, paralizada, y no puede hablar porque afectó el área
el hemisferio cerebral dominante donde está el lenguaje. La clásico derrame que vemos en personas. Lo que conocemos comúnmente como derrame cerebral. Derrame cerebral. Imagínense, entonces, eso, como usted bien dice, pudo haber sido prevenido si se hubiera tomado la presión arterial y hubiera iniciado un tratamiento apropiado. Algo que casi nunca hacemos, fíjese. Ese es un error. Hasta que ya tenemos un problema, buscamos el médico. Y ese es un error, como usted lo dice, y en ese aspecto estamos completamente de acuerdo. Nos vamos a una breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos porque estamos hablando con el científico hondureño destacado a nivel internacional porque ya ha sido galardonado, y hablaremos de eso al regresar de la pausa, el doctor Marco Tulio Medina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos hablando con el científico nacional, ha sido un investigador galardonado en universidades de mucho prestigio en el mundo. Ya vamos a hablar. Me decía usted que el último o el reciente galardón, no el último porque me imagino que vienen muchos más, pero el más reciente es el de la Academia Europea. Sí, efectivamente. La Academia Europea de Neurología, fundada mediante la unión de dos grandes grupos académicos europeos, fundada en el año 2015, hace ya 10 años, estableció entre sus 45,000 miembros un reconocimiento a miembros destacados que se hubieran formado en Europa idóneamente, o que estuvieran trabajando en Europa. Como requisito es ese, que se hayan formado en Europa. O personas no necesariamente. O que trabajen con ellos. Exacto, o que tengan ciertas cualificaciones. Vamos a ver, usted estudió en Londres, me decía. Bueno, estudié una etapa con Sir Salvador Moncada en Londres. Iba en forma periódica a Londres, allá a su centro, en el Instituto Wilson, que queda en la calle Gowers, un lugar muy especial de la ciudad de Londres, donde, por cierto, también hizo su trabajo Charles Darwin, ¿verdad? El gran descubridor de la teoría de la evolución humana, sí, ¿verdad? Sí. Y de la evolución de las especies, ¿verdad? Un hombre extraordinario. Que nos dejó ese dilema ahí después y para los religiosos hasta cierta división. O sea, estamos hablando de alguien que estudió, oiga bien, en Londres. Estudié también en Francia. En Francia. Estudié en el sur de Francia. En Marsella, me decía. En Marsella, sí, en la Universidad de Aix-Marseille y también en el Centro Saint Paul. Ahí hice neurofisiología clínica y trabajé con una eminente profesora, dos eminentes profesoras, Charlotte Dravet y Michelle Bureau. Vamos a ver. Cuando usted le dicen de dónde es, usted en calidad de estudiante, y usted le dice de Honduras, ¿qué referencia tienen de Honduras? ¿Lo conocen realmente al país o dicen dónde queda Honduras? Porque a veces los mismos estadounidenses no saben dónde queda Honduras. Claro. Bueno, mire. ¿Tuvo alguna anécdota usted que de dónde queda Honduras? Ok, le voy a comentar. Sí, una anécdota. En una oportunidad, usted sabe, en Francia hay una tendencia nacional a hacer preguntas difíciles. Es decir, en los programas de televisión hay programas en el cual, bueno, diga usted la capital de tal país, diga qué es esto, diga aquello. Pues en una oportunidad mi profesora, Charlotte Dravet, tenía ante sí unos adolescentes y entonces le dice, mira, este señor, ce monsieur-là, sí, él, Medina, dice, es un alumno que viene de fuera, ¿verdad? De aquí, de Francia, le dijo. Y tú sabes, le preguntó a él, ¿cuál es la capital de Honduras? Es una palabra para alguien fuera, ¿verdad? Decir Tegucigalpa. No sabe qué es Honduras. Es complicado, sí. ¿Verdad? Pero mire, sorprendentemente ese joven sabía que era Tegucigalpa. Yo me quedé, pero increíble, digo, este joven me dio la respuesta apropiada. Pero en general, efectivamente, mire, alrededor del mundo yo también estudié en Los Ángeles, California y en México.
la Ciudad de México. Hay personas que realmente son en estos países ricos, Estados Unidos o Europa, que desconocen dónde queda nuestro país y realmente yo creo que es una necesidad que nosotros de alguna manera hagamos cosas positivas sobre todo y mostrar lo bueno que tiene Honduras para poder ponerlo en una posición mucho más apropiada del conocimiento mundial. Doctor, por la importancia, me agrada lo que acaba de decir. Hay que hacer cosas positivas para que conozcan mundialmente a Honduras. Sí me reitera esa parte, doctor, porque estoy completamente de acuerdo. No solo hay que ser embajadores de lo malo, hay que ser embajadores de lo positivo. ¿Qué hay que hacer para que Honduras sea más conocido mundialmente hablando? Mire, una situación que yo pienso que los hondureños debemos de hacer, en primer lugar, es que debemos de reconocer que estamos en un país muy bello. Es un país con unas características que muchas veces le echamos tierra nosotros mismos a Honduras. Esa es una tendencia hondureña. No, allá nada sirve, no vale la pena, es un país con un desastre. Somos muy negativos. Yo creo que eso sería la primera, nosotros mismos ver en Honduras las cosas positivas. Por ejemplo, cuando vemos todo el tema de nuestra cultura antigua, maya, para poner un ejemplo, o lenca. La cultura maya, usted sabe, Copán, estableció una dinastía de 400 años y la escalera, la escalinata que tenemos de jeroglíficos es la más grande escrita en todas las Américas. Y ahora, otra cuestión, por supuesto, nosotros mismos debemos de hacer acciones y ser más disciplinados. Yo diría que hacer de Honduras algo mejor, reduciendo nuestros conflictos internos y tratando de vivir en una sociedad más estable, pero eso depende de si tenemos salud mental nosotros mismos internamente. Es decir, empieza todo desde la persona para que eso se transfiera a la sociedad y a la familia. Si uno tiene tantos conflictos internos, va a generar problemas en la sociedad y la sociedad a sí mismo va a ser el reflejo de esto. Pero ¿será que tenemos que esforzarnos un poco más? Y le voy a poner ejemplo. A veces el esfuerzo individual puede llegar a que el país se conozca. Oiga bien, el esfuerzo individual. Claro. No grupal y a veces ni siquiera del propio gobierno, porque como usted acaba de mencionar, a veces tanta discusión, tanta polarización. Y le pongo otros ejemplos. Su esfuerzo lo ha llevado a que una revista de renombre mundial como Lancet Neurology, con sede en Londres, le haya dado un reconocimiento a usted. Que haya recibido en Francia la Legión de Honor de los Caballeros otorgada por el presidente Macron, ¿de acuerdo? Y que recientemente la Academia Europea también le haya reconocido a usted. Dice que ahí tenía la medalla, ¿verdad? La fue a traer a Austria, Imagínense un hondureño que sea... ¿Cómo no vamos a decir eso? Porque aquí tantas cosas malas, y eso nadie lo desconoce. Este mes que estamos concluyendo, marzo, ha sido de una otra manera, pero terrible. Yo ni siquiera pude votar, fíjense, porque las urnas andaban allá en un busito de un lado a otro, en el lugar donde a mí me tocaba votar. Pero ¿cómo no destacar que un hondureño, que un compatriota, que es investigador, es reconocido en Austria, en Inglaterra y en Francia, doctor? O sea, ¿cómo se logra eso? Me imagino que eso es puro esfuerzo también individual. Sí, sin lugar a dudas que el esfuerzo individual y el compromiso es algo crucial. Usted tiene que ser disciplinado y yo creo que la disciplina, y eso se lo digo a todos los niños y jóvenes, es una de las rutas apropiada para desarrollarnos. Si usted estudia, si usted trata de esforzarse, si usted trata de alcanzar un objetivo mediante su esfuerzo día a día, seguramente que al final del día usted tendrá su recompensa. Pero imagínese, doctor, aquí la gente peleándose políticamente. Me imagino que en estos tres ejemplos, porque usted ha tenido otros galardones, cuando usted, yo recuerdo cuando revista Lancet le dio un galardón,
Yo asistí a una conferencia de prensa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, egresado de ahí orgullosamente, y uno se siente bien. Me imagino que cuando lo han galardonado, no sé, han colocado el himno nacional de Honduras, me imagino, porque usted es un embajador de manera positiva para el país. ¿Qué se siente eso? Representar al país y ver la banderita ahí en una nación tan poderosa como Inglaterra, por ejemplo. Bueno, mire, muchas veces los reconocimientos pueden ser de diferente índole. Ajá. Por ejemplo, en el caso de ese reconocimiento de la revista Lancet, está publicado en esa revista como una biografía en el cual ellos resaltan una forma, digamos, alguna característica personal. En este caso, me decían, dice en inglés, sharing Marco Tulio Medina, es decir, compartiendo Marco Tulio Medina. Y es que el tema es compartir. Su conocimiento. Exacto, es educar. Por ejemplo, yo he sido decano de la Facultad de Ciencias Médicas y hice el posgrado, fundé el posgrado de neurología hace 26 años y me he dedicado a promover jóvenes. Algunos, por supuesto, son, digamos, jóvenes que reconocen que uno los haya apoyado. Otros no, déjeme decirle. Pero eso no importa, eso no tiene importancia. Lo importante es empujar, entonces es compartir. Es compartir a sí mismo cuando se hace investigación, es decir, compartir y trabajar con jóvenes y con grupos. Es compartir creando sociedades de pacientes que necesitan una lucha por su enfermedad. Llámese la epilepsia. Alguien que tiene epilepsia, tenemos que luchar por la causa de estas personas. Y entonces, cuando usted dice compartir es sus conocimientos, compartir es hacer algo por el país y no quedarnos con lo que hemos recibido. Yo hice una patente con mi profesor de Los Ángeles, California, fue presentada en Estados Unidos y está aprobada. Y las regalías de esa patente, yo tuve la fortuna de regalar a mi universidad el 50% de mi regalía. Eso fue compartir. Muchas veces, como sabemos, decimos en buen hondureño que hay veces muchos hondureños son como el asadón, solo para adentro. Sí, sí. No dando. Y yo puedo decir de que cambiando esa actitud, de que debemos de compartir con nuestra sociedad, esa es una manera a través de la cual regresamos a lo mucho que Honduras nos ha dado. Ser agradecidos. Claro. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha formado una gran cantidad de profesionales, lo sigue formando, y ahí depende qué le podemos retribuir al país después de esta formación que nos ha dado la misma universidad. Totalmente. Yo creo que la actitud de reciprocidad, de agradecimiento, eso es crucial. Doctor, vamos a ver, porque el tiempo apremia. De todos estos galardones, ¿para usted todos tienen el mismo significado o hay uno en especial que usted dice, nunca pensé que iba a recibir esta mención siquiera o esta medalla? Porque más que la medalla es el reconocimiento por su trabajo, por su profesión, por su investigación. ¿Hay alguno en especial que usted diga, nunca pensé estar aquí? Bueno, hay dos momentos que yo sí pensé en su momento, qué alegría. La primera fue en el año de 1996, cuando me dieron el Premio Nacional de Ciencias en el Teatro Manuel Bonilla. Allí estaba mi madre y mi madre un año después falleció. Entonces mi madre se sintió inmensamente alegre. ¿Disfrutó ese logro de su hijo? Mire, Amparito, ¿verdad? Amparo, muy buena amiga de Nahum Valladares, mi distinguido amigo, periodista, fueron compañeros en el colegio. Amparito fue una mujer, como yo le he comentado, extraordinaria. Entonces, brindarle a mi madre esa alegría fue, sin lugar a dudas, un momento especial. El segundo momento que yo también igual me impactó enormemente fue cuando recibí del embajador de Francia la medalla y el reconocimiento de ser caballero de la Legión de Honor. Y me sentí enormemente contento porque Francia y lo que representa los valores de Francia de igualdad. ¿Y eso fue allá en Francia?
Mire, fueron dos momentos. Una vez, efectivamente, en París, con la medalla del Senado francés, que me la dieron también. Acudí a París, allá al Palacio de Luxemburgo. Repite esa parte, el Senado francés se lo otorga. Sí, el Senado francés me otorgó una medalla también. Y fui a París, al Palacio de Luxemburgo, un palacio extraordinariamente bello. A recibir el galardón. A recibirlo. Mire, me sentí, pero enormemente contento. Estaba la embajadora de Honduras en Francia al lado mío, y los dos, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar al lado del presidente del Senado, el señor Gérard Larcher, y recibir la medalla. Ese fue un momento indudablemente muy que de alegre. Los hondureños que puedan aspirar, bueno, todos podemos aspirar a un galardón internacional de esa talla, pero al final quien lo recibe creo que es el 0.0000 allá, un 1. Bueno, mire, yo creo que lo importante sí, los premios son importantes. Yo creo que esa es una forma de motivación muy interesante que hacen las sociedades. Pero el día a día, el hacer bien cada cosa al final del día, por ejemplo, en mi caso, usted como periodista al final del día, este día hice cosas positivas. Yo me recuerdo, porque fui scout, decía la expresión siempre mejor. Cada día, ¿verdad? Cada día uno debe de al final del día decir, ¿qué hice? Y hay veces ahí está la medalla, en el día a día de lo que usted hace. Claro, un reconocimiento, por supuesto, le da mucha alegría a uno, y sobre todo compartirlo con los suyos, en el sentido de que es posible poder alcanzar metas a pesar de estar en nuestro país, que hay veces no contamos con todo el apoyo, que ese es otro tema que yo considero que debe de ser resaltado. Honduras requiere cambiar el sistema a un sistema de meritocracia. Es decir, que las personas que van alcanzando posiciones, llámese en la universidad o en el trabajo o en el gobierno o en los lugares de diferente índole de nuestra sociedad, no debe de ser por compadrazgo, no debe de ser por el quid pro quo. Una expresión latina que quiere decir, si vos me das, yo te doy. Si yo te doy esto, si yo te doy este dinero, vos me vas a dar esto. Si yo te ayudo acá, vos me vas a dar un puesto altísimo. Y eso no debería existir ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Claro, el quid pro quo como método, como moneda, que ahí va incluido también el tema de las regalías, no de las regalías, sino que de la corrupción, de mucha corrupción que ocurre. Si yo te doy esto, vos me vas a dar esto, ¿verdad? Es decir, es una especie de transacción. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona más capaz no recibe un puesto porque el otro hizo una, trampa. Es decir, le hizo un favor a alguien, y ese favor, aunque él no tuviera la capacidad, tiene el puesto. Y eso lo podemos ver hoy. ¿Usted considera, por ejemplo, que un destacado doctor, un científico, un investigador debería estar al frente, por ejemplo, de la Secretaría de Salud o de los principales hospitales, y no por compadrazgo o por regresarle favores políticos? Bueno, mire, la filosofía evalúa ese tipo de conceptos que estamos hablando. Platón hablaba de que los filósofos debían de gobernar, decía él, ¿verdad? Pero él se refería en términos más amplios a los pensadores, a las personas que hacían una actividad intelectual más alta. Yo pienso que sí es necesario colocar en lugares donde es técnico la situación, la mejor persona posible. Usted no va a poner en un avión a un piloto con pocas horas de vuelo. Usted va a poner al piloto con mayores horas de vuelo, ¿verdad? No se le va a ocurrir hacer esa tontería. Y eso no se hace aquí en el país, en salud, por ejemplo. Exacto. Entonces, sí, yo siento que debe de ser meritocrático todo el proceso, cualquiera que ésta sea, porque de esa manera, mire, países como Estados Unidos, donde un hondureño tiene la capacidad de hacer algo y es elevado hacia una posición de mando, porque ahí no cuenta la piel, el color de la piel, no cuenta el acento, cuenta la capacidad de esa persona. La meritocracia, como la decía. meritocracia. En Japón ocurre eso,
igualmente en Estados Unidos, en Europa, en los países desarrollados se coloca a las personas con mayores méritos para tener una posición y no por compadrazgo o porque le hizo un favor a alguien. Permítanos, doctor Marco Tulio Medina Hernández, una persona que ha sido reconocida a nivel internacional. Hemos hablado un poco. Hacer una breve pausa. Ya regresamos aquí en La Palabra para la parte final. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando, platicando, dialogando con el doctor Marco Tulio Medina. ¿Debería prevalecer más la meritocracia aquí en el país, considera? Totalmente. Eso nos hace enorme daño porque al no tener las personas técnicas o con los méritos más altos en las posiciones correspondientes, entonces se coloca a personas que no tienen la capacidad apropiada y entonces los resultados son malos, son mediocres. Es decir, se coloca al mediocre, al que se pasó toda la fila, el resto estaba haciendo fila y esta persona simplemente se adelantó, hizo trampa y está adelante. Doctor, y eso es muy común en nuestro país. Sí, doctor, y para investigar aquí en el país, ¿se lleva alguna decepción a alguien que quiera hacer algo pero que no hay apoyo o realmente hay apoyo para la investigación? O a título personal hay que hacer el esfuerzo porque el gobierno es aparte de lo que pueda dar un investigador? Mire, en Honduras la inversión que se hace en ciencia y tecnología es mínimo, es muy bajo. Imagínese que anda en el orden del 0.07. Lo correcto debería de ser arriba del 3% del Producto Interno Bruto, invirtiendo en el área de ciencia y tecnología. O sea, casi no estamos invirtiendo nada en la preparación para que las personas puedan investigar. No, mire, ese es uno de los grandes problemas a nivel de nuestros países. Imagínense cuál fue el gran cambio que le ocurrió a Singapur y le ocurrió a Corea del Sur cuando hace alrededor de 65 años las economías de esos dos países eran más bajas que la de Honduras. Imagínese usted cuál fue la razón por el cual estas sociedades mejoraron. Número uno, en investigación. Ciencia y tecnología, en disciplina, anticorrupción, meritocracia. Y usted acaba de mencionar, bueno, a Singapur se le conoce como el gigante asiático. Claro. Y Corea del Sur, usted sabe la potencia, o sea, que se ha convertido en la fabricación de tantas cosas que ahora nosotros consumimos. Y que como usted dice, Honduras estaba todavía arriba de un nivel de ellos. Bueno, al extremo que yo tuve la oportunidad de ir a donde el embajador de Corea, con una delegación de la universidad, he ido a Corea del Sur, invitado por ellos, y claro, una sociedad tecnificada, con ciencia, con tecnología, increíble, ¿verdad? Mis colegas coreanos. Y entonces se recordaba en ese momento el embajador de que Honduras había prestado dinero a Corea del Sur cuando Corea del Sur era más pobre que Honduras. Imagínense, algo paradójico a lo que ocurre hoy. Totalmente. ¿Por qué? Porque hubo una inversión en lo que estamos hablando, en el mérito, en la ciencia, en la tecnología, en la disciplina, y se trató de reducir la corrupción. Entonces, estas sociedades que van creciendo, porque todo el mundo sabe de que si trabaja más, va a tener más, que si hace algo bueno, le van a reconocer y que nadie va a cruzarse la línea y aunque usted está haciendo la línea para entrar a algo, nadie va a ocurrírsele adelantarse porque será despreciado por esa sociedad. Eso no ocurre. Todo el mundo va en orden. Y aquí nos gusta llegar rápido a lo bueno, sin hacer ningún esfuerzo. Claro, ese es un problema. Entonces estamos acostumbrados a romper las reglas. Las personas ven el semáforo, una moto, y usted ve constantemente que van pasando y está en rojo. Y dice, Dios mío, ¿por qué no pueden esperar unos minutos? Ahí puede ocurrir una tragedia. Segundos.
Y usted sabe, pero luego en las filas de cualquier lado, las personas si pueden se pasan. Usted está haciendo una fila para ir a comprar algo y viene alguien que es amigo del que está adelante y esa persona ve a la persona que está adelante y se va donde el amigo y ya lo acomoda y ya el resto nos quedamos esperando por más porque hubo una situación incorrecta. Y en los trabajos igual, si una persona tiene digamos, un contacto, si tiene un contacto, así dice la gente, démosle el trabajo al que tiene el contacto y quizás no tiene los méritos. Y el que tiene capacidad, que espere. Espere. Entonces, el tema de ciencia y tecnología va involucrado también por meritocracia. Es decir, los productos, si alguien en ciencia no demuestra de que un resultado apropiado, no se le sigue apoyando. Es una área en el cual los resultados, pero tangibles, reales, y eso es lo que ha pasado con muchos hondureños de esa diáspora hondureña fuera, donde dan resultados. Y entonces esa gente crece, ese millón de hondureños, de 1 a 2 millones de hondureños que están fuera, son los que nos mantienen. Fíjese, el 25% de nuestro Producto Interno Bruto es dado por esos inmigrantes que se fueron a explorar y donde allá tuvieron unas oportunidades que aquí no les dimos. Y eso es lo que debemos de cambiar la estructura y el pensamiento hondureño, pero eso va a requerir educación, va a requerir que la familia fomenten esto, que toda la nación fomentemos criterios en el cual podamos ser emprendedores, podamos ser disciplinados, podamos ser honrados, podamos reconocer el mérito de otro, y podamos vivir en una sociedad sin violencia. O sea que el país de una u otra manera se sostiene por esa diáspora y que por lo general o particularmente en su mayoría está en Estados Unidos. Totalmente, o está en España, usted sabe, el porcentaje de las personas que viven en Estados Unidos y en España es importante y todo es debido a que nuestra estructura social y nuestros valores han ido paulatinamente hacia el declive. Pero yo soy optimista, sinceramente yo quisiera plantear de que existe la posibilidad de redención, es decir, la redención de Honduras. Y esto debe de estar mediado en que efectivamente sepamos escoger también a las personas que nos deben de gobernar. Debemos de saber escoger en las instituciones, a otros niveles, las personas que nos van a dirigir. Debemos de cambiar la estructura de valores y plantear de que debemos de ser más ordenados, etcétera, etcétera. Pero es bien difícil porque quien llegue a la presidencia de la República, al final a quien coloques a los amigos o a las personas de confianza, a pesar de que no tengan la preparación adecuada. Sí, y uno desearía, vaya, si es, y disculpe doctor, pero si es, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, uno desearía que vaya a un concurso público y que ahí se le otorgue que saca la mejor nota, que sepa de neurología, que sepa de medicina general, que sepa de ortopedia, que sepa de todo. Pero ahí se coloca, y usted lo sabe, al mejor amigo. Bueno, en Honduras han ocurrido momentos en el cual hemos visto personas en el gobierno que han hecho lo correcto. Y le voy a poner 3 ejemplos que yo los tengo muy presentes en mi mente en el tema de salud. Me refiero a Ramón Rosa, 1882. Él tomó la decisión de crear la Facultad de Medicina y crear el primer hospital universitario el 14 de febrero de ese año, 1882. Y puso a un médico que se naturalizó hondureño, que era alemán, Carlos Ernesto Bernhard. Él fue decano por 14 años. Luego vino un... Buena decisión, pues si sabía y estaba, como decimos popularmente, en el ajo de lo que tenía que hacer. En el siguiente momento, el presidente Ramón Villeda Morales. El presidente Ramón Villeda Morales se había formado en la Universidad de Humboldt, en Alemania. Hombre muy inteligente. Sí, preparado. Preparadísimo. Y fue presidente de los hondureños y hondureñas y creó el Seguro Social y el Materno Infantil y el Código del Trabajo. Tuvo muchos errores, pero tuvo muchos más aciertos. Realmente yo de niño lo admiraba, qué bárbaro, el doctor Ramón Villeda Morales. El doctor Enrique Aguilar Paz, nuestro ministro de Salud y maestro nuestro en la Facultad de Ciencias Médicas, fue ministro de Salud entre el año de 1973 al 78. El mejor sistema de salud que hemos tenido
y luego hubo un deterioro. Sí han habido momentos en el cual yo creo que las personas que tomaron el poder, estas tres que le comento, hicieron lo bien. No es que no han habido ejemplos. O sea, que ejemplos. sí se pueden hacer buenas cosas. Sí, solo es de saber colocar las piezas, o sea, los ideales. Mire, una anécdota del doctor Enrique Aguilar Paz que me comentaba su hijo. Al final de su gran trayectoria, del 73 al 77, construyó muchos hospitales, el Hospital Escuela, más de 100 centros de salud, casi uno por semana estaba inaugurando el doctor, increíble. Una cantidad de dinero importante involucrada en este proceso. Le hicieron una auditoría y solo faltaba algo en la mesa, en su auditoría, y le dijeron, falta esto en su mesa, en la auditoría. Y dice, no, ¿por qué no? Él creía que iba a salir totalmente, que no iba a faltar ni siquiera un adorno. Dijo, creo que está en la otra oficina de mi colega. Fue a recoger ese objeto y lo puso sobre la mesa. No se había robado un 5. Ni nada. Se añoran esos tiempos de lo que usted está mencionando, en donde un ministro estaba inaugurando centros de salud prácticamente cada semana. Increíble. Tenemos ejemplos y yo creo que a esos ejemplos debemos de acudir cuando pensamos en Cabañas como un presidente que no aceptó un dinero que le dio el Congreso de la República después de que terminó su presidencia, o un Ramón Rosa, o un Villeda Morales, o el doctor Enrique Aguilar Paz. Esos son los ejemplos que debemos de seguir, y no ejemplos incorrectos que hay veces, en forma errónea, creemos que son los buenos, cuando estos que yo le menciono son los notables y que debemos de seguir. O sea que aquí solo es de revisar también con lupa para después no quejarnos, o sea, buscar los mejores hombres o mujeres en el país. Llegamos prácticamente al final, doctor Marco Tulio Medina. Le cedo la cámara de LTV, el canal de La Tribuna, aquí en La Palabra, para que se refiera ante el pueblo hondureño de algún tema que no le haya preguntado aquí en esta noche en La Palabra. Doctor Medina. Bueno, en primer lugar, profundamente agradecido. Siempre, déjeme decirle, he admirado La Tribuna, y un diario de un prestigio enorme, que me encanta leer. A través de los editoriales he tenido la oportunidad de escribir algunos de ellos, pero he leído otros muy importantes. Yo creo que con este tipo de mensajes que a través de estos medios se logra llegar a la casa de alguien, podemos poner un granito de arena y cambiar Honduras por el bien de Honduras. Honduras todavía puede tener una redención, puede ser mejor, pero debemos de estar claro cuál es el camino hacia una mejoría. La ciencia y tecnología es uno de los caminos, pero existen otros adicionales simultáneos y paralelos, como es el compromiso a nuestro país, como es nuestra salud mental y individual y familiar y social, como es asimismo la meritocracia que hablábamos. Yo creo que Honduras, nuestro querido país, tiene la posibilidad de ser mejor, pero debemos de estar comprometidos con esa causa. Y que hay grandes hombres y mujeres, solo es de que, bueno, algunos no se involucran en política tampoco. Y siento que por ahí también debería comenzar, que los buenos hombres, los buenos hondureños y hondureñas se deberían involucrar. Y siempre cerramos con 5 frases o preguntas que le haré en este instante, y usted me la resume en una sola palabra, con una sola palabra. Educación superior en Honduras. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Investigación en el país. Investigaciones a favor para resolver los problemas de Honduras. Galardones internacionales que ha recibido un hondureño. En mi caso particular mencionábamos la Legión de Honor, pero existen muchos hondureños que han recibido muchos reconocimientos. Panorama político y social del país. En este momento debemos de luchar por la democracia de Honduras. Y el doctor y científico hondureño Marco Tulio Medina. Alguien que ama a Honduras. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Medina, por habernos honrado participar con nosotros aquí en La Palabra. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Hasta la próxima.